Viernes 20 de noviembre, muy buenos días. Estamos hoy en una clase de estudios sociales. El tema es la interculturalidad. Como objetivo tenemos analizar el concepto de interculturalidad mediante videos y lluvia de ideas para comprender las acciones que esto implica y practicarlos en los distintos aspectos. Viernes 20 de noviembre, muy buenos días. Estamos en una clase de estudios sociales. El tema es la interculturalidad. El objetivo de la clase es analizar el concepto de interculturalidad mediante videos y lluvia de ideas para comprender las acciones que éstas implican y practicarlos en los distintos ámbitos sociales. Destreza, examinar el concepto de interculturalidad y posibles acciones concretas de practicarlo en la escuela y otros espacios más cercanos. Definición de interculturalidad. La interculturalidad es vivir en forma armoniosa en un solo espacio, pero respetando la cultura, la cosmovisión y con un trato igual para todos. La interculturalidad en nuestro país es un proceso en construcción y requiere pues la participación de toda la sociedad. Su realización no solo depende de las acciones que realicen los diferentes grupos étnicos que conforman la sociedad ecuatoriana, sino que va a depender también de todos quienes habitamos en este país diverso. Es importante diferenciar entre interculturalidad y pluriculturalidad. Bueno, la pluriculturalidad es un hecho objetivo, existente y fácilmente constatable. Es decir, pues la pluriculturalidad es la presencia de numerosas culturas distintas en nuestro país. En cambio, la interculturalidad es una realidad por construir, es una meta a alcanzar que implica pues convivir de manera consciente y libre con las demás culturas que existen en Ecuador, respetando su identidad, valorando sus aportaciones, contribuyendo también a su fortalecimiento, por tanto, resultado de prácticas y acciones impulsadas por sujetos maduros, dueños de sí mismos. Por esa razón que aún existen personas que utilizan el término de interculturalidad para seguir excluyendo y marginando a las etnias ecuatorianas. La interculturalidad pues tiene dos fundamentos. Estos fundamentos son, el primero es la identidad, la unidad y diversidad que implica derechos de los pueblos y derechos colectivos. Es decir, que todas las etnias de nuestro país pues tienen derecho a la educación, a un trabajo justo, a una vivienda digna, tienen derecho al acceso a salud. Y en cuanto al otro fundamento, que es el fundamento de políticas públicas, ciudadanía y democracia, es decir, que todos los pueblos tienen el libre derecho, pues, de ejercer su participación ciudadana, es decir, de elegir y ser elegidos, de participar de los procesos políticos que nuestro país lo requiera. ¿Cómo practicar la interculturalidad? Bien, la interculturalidad se la puede llevar a la práctica con diferentes acciones. Una de las primeras acciones sería la comunicación afectiva, el diálogo y el debate, la convivencia social, el aprendizaje mutuo, el consenso desde las diferencias, la cooperación y convivencia, el intercambio de saberes y experiencias, la confianza y el reconocimiento mutuo. Por otra parte, no basta con una simple constatación de cuántas culturas existen y declarar o tolerar su existencia. Más bien, la interculturalidad precisa en avanzar a la creación y el desarrollo de relaciones e interacciones, a impulsar también un diálogo permanente, a afrontar un trabajo en común y a asumir decisiones de forma conjunta. Es decir, que la interculturalidad pues nos quiere hacer entender, reflexionar a que nosotros vivamos de forma armoniosa
respetando las culturas y las tradiciones de las distintas etnias ecuatorianas. Ecuador intercultural. En los últimos años, pues se ha cuestionado la visión de los grupos de poder que tradicionalmente pues han mirado a nuestro país como una realidad más bien unitaria y homogénea. En cambio, pues se ha puesto en evidencia que Ecuador es el escenario de una gran diversidad étnica y cultural. La última constitución del Ecuador, aprobada en el año 2008, da un importante paso o salto cualitativo con respecto a las anteriores constituciones, pues que no solo aquí en Ecuador se va a reconocer la plurinacionalidad dentro del país, sino que además también incorpora el principio filosófico indígena del Summa Caxay, que significa buen vivir, así como los enfoques de género en interculturalidad como ejes transversales en todos sus capítulos. Es decir, que esta constitución reconoce más bien la diversidad del país y los derechos colectivos de indígenas, negros y montubios. A este primer paso debe seguir también el desarrollo de una convivencia plena, reconociendo entre nosotros como una nacionalidad múltiple, ya valorando la riqueza también pues de sus aportes específicos, posibilitando la expresión más completa de sus diferencias y también pues armonizando los puntos de vista. Y para que todo esto sea posible, deberán hacerse los cambios necesarios a nivel social e individual, y pues también deberán ponerse al alcance de los recursos indispensables, superando la injusticia e inequidad con las que tradicionalmente fueron tratados pues algunos grupos sociales que conforman nuestra patria. De igual forma, pues la mayor riqueza del Ecuador está en su gente y en su cultura. Aquí en nuestro país, pues habitan más de 20 grupos étnicos diferentes. El Ecuador es uno de los países con la mayor diversidad en varios aspectos, por su gente, por su idioma, por su comida, por sus creencias, por sus fiestas y por su forma particular en cuanto a vestimenta. Esto ha permitido que orgullosamente reconozcamos que el Ecuador es un país o un estado pluriétnico y multicultural. Como ya sabemos, aquí en nuestro país existen diferentes etnias, entre las que encontramos a los quechua, a los secoya, a los cofán, a los siona, a los guarani, entre otras. En Ecuador, el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad se conmemora el 12 de octubre. Antiguamente se le llamaba Día de la Raza. El 12 de octubre consiste pues en promover el diálogo entre culturas y fortalecer la unidad nacional. Tejiendo ser ecuatoriano. Bueno, más allá de los estereotipos existentes, hay algunos elementos comunes que nos ayudan en el desempeño de construir nuestra identidad como ecuatorianos. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos tenemos una historia común, un territorio que compartimos, un idioma, personajes destacados que encarnan las mejores virtudes de nosotros mismos, tenemos costumbres y tradiciones propias. También en cuanto a las tradiciones culturales, tenemos lo que es la música gastronomía, y los juegos populares. La minga, las imágenes que observamos aquí, por ejemplo, es una de las tradiciones de nuestro país que se mantiene sobre todo en los sectores rurales como manifestación de solidaridad, unidad y reciprocidad, y recursos para la realización de actividades que requieran mucha mano de obra, como la construcción de una vivienda, la apertura de una vía de comunicación, la construcción también de un canal de agua para riego, la siembra y la cosecha. Esta fue pues una práctica aborigen, pero ahora se ejercita en diferentes lugares del país, como pues una de las características de nuestro convivir social. Esa actividad también no es muy común en el mundo, ya que es un rasgo específico de nuestra manera de ser
como pueblo andino. Es parte de nuestra identidad cultural y también pues es una de las propuestas de acción intercultural que debe ser precisamente debemos mantenerla, consolidarla como una forma pues de organizar nuestras relaciones comunitarias. Es decir, que no debemos mantener esa esencia de ser ecuatoriano mediante nuestras tradiciones, mediante nuestras costumbres. Otras acciones también encaminadas a construir este ser nacional ecuatoriano pueden tener relación con nuestra música, gastronomía, con la protección y difusión de nuestro patrimonio natural y cultural, con el mantenimiento, perdón, de las festividades propias de cada rincón de la patria, con el acercamiento a su literatura, a sus artistas, a los filmes nacionales y a los juegos tradicionales. Muy bien. Esto ha sido todo y agradezco mucho a ustedes por su atención.